¿Y quién vive? ¿Quién vive? Bueno, estoy acostumbrada a decir y a su nombre, no sé si conocen. Gloria, bueno, y a su nombre, porque nuestro Dios Todopoderoso reina y su reino no tiene fin. ¿Cuánto lo creen? Nada más los chiquitos, discúlpenme, sí van a subir a clase. Los pequeños sí suben a clase, por favor, y están los maestros preparados. Perdóname, a su nombre. Tranquilo. Entonces, para nosotros es un placer de estar aquí en este lugar. Como dijo nuestro hermano, somos de Colombia. Yo soy específicamente de una región que se llama Chocó. Es muy selva, un pueblito, así que yo me impresiono con todo lo grande, porque soy de un pueblo pequeño. De hecho, Chocó es una selva y donde yo vivo es un pueblo en medio de la selva. Pero no he visto ni tigres ni nada de eso. Entonces, tranquilo. No he visto nada de eso. Entonces, nuevamente, gracias por extendernos la invitación. Y bueno, siempre va a ser un placer compartir de la palabra. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Luz María Sánchez. Yo vengo de una región que es el Valle del Cauca, la zona cafetera de Colombia. Y también es un privilegio, de verdad es un honor. Doy gracias al pastor Guillermo, a los hermanos que nos han acogido, la hermana Rebeca, Liz y su familia. De verdad que nos hemos sentido amadas en México. Dios nos ha mostrado el amor, aún a través de la iglesia, las hermanas ayer. Muchas gracias, es un privilegio y creemos firmemente que el que estemos aquí no es una casualidad. Y nos sentimos honradas de que Dios nos haya mirado con misericordia para traer la palabra de hoy, y de verdad oramos que sea el Espíritu Santo a través de nosotras y que usted pueda preparar su corazón para recibir ese mensaje que Dios en su soberanía trajo desde la tierra de ella y desde la tierra mía, porque no pensábamos nunca que íbamos a estar aquí. Entonces, muchas gracias y ya. Amén. Entonces, nuevamente, bueno, una de las razones por la que estamos aquí en México, yo hago parte de una organización misionera, se llama Juventud con una Misión, no sé si lo han escuchado. Ya llevo 4 años y medio trabajando, me iba por un semestre y ya resulté 4 años, pero por la gracia de Dios aún estoy allí y creo en Dios de que va a llegar el momento en que voy a salir y Él me lo ha dicho así. Entonces, en esta organización hay una escuela que se llama Escuela de Discipulado Bíblico y nosotros vinimos a una conferencia acerca de una escuela que se llama Escuela de Maestros de la Biblia, donde va a ser en Tijuana. Entonces estamos aquí un poco de paso, hoy mismo salimos a Tijuana y bueno, y antes de salir vamos a compartir con ustedes. Entonces, yo soy una fiel creyente de que la Biblia transforma cosas, transforma vidas, no solamente vidas individuales, sino que transforma familias y transforma naciones. Y bueno, por eso estoy aquí en este lugar y quiero contarles un poco de mi historia. Yo nací en un hogar cristiano, mis papás son pastores y de cierta manera me empujaban a la iglesia, Liz también en la iglesia, fui a la escuela dominical, creo que la escuela dominical es una bendición y bueno, cuando tenía 21 años yo estaba trabajando, pasé por una crisis existencial, empecé a leer un libro que se llama Una vida con propósito y yo me dije, ¿cuál es mi propósito? O sea, literalmente yo decía, llevo 21 años de mi vida viviendo la vida así, sin saber qué hacer, sin proyectarme en mi área espiritual, en mi área, en mi desarrollo personal. Y
luego tuve algunos problemas de sueño, no podía dormir. No es nada chévere ver a tus papás roncando, a tus hermanos durmiendo y que tú no puedas dormir. Y ahí empezó mi amor y mi pasión por la Biblia. No voy a decir, ay, me apasioné de una vez, sino que empecé a leer la Biblia porque, bueno, yo pensaba que la Biblia daba sueño. Entonces, para poder dormir, empecé a leer la Biblia. Y leía y me interesaba más. Y allí empezó mi pasión por la Biblia. Por eso y creo de que la Biblia transforma vidas, porque desde el momento en que empecé a leer la Biblia, literalmente yo pertenecía a muchos ministerios de mi iglesia, pero yo leía la Biblia cada vez que iba a la iglesia. Entonces, Dios, a través de su palabra, empezó a hacer cambios en mi vida. Y quiero hablar un poco acerca del poder transformador de la palabra, pero también quiero hablar acerca de esas cosas que nosotros experimentamos con Dios. Y cada vez que nosotros experimentamos algo con Dios, entonces descubrimos un aspecto de su carácter. Entonces yo quiero que vayamos a Salmos, primeramente Salmos capítulo 34, verso 8. Y quiero hablar un poco acerca del carácter de Dios y por qué la Biblia transforma vidas, ¿verdad? En esta escuela tenemos la oportunidad de leer la Biblia y nos llevan en toda la línea del plan de redención de Dios a través de muchas personas. La vida, el plan de redentor de Dios a través de Israel, el plan redentor a través de Ruth. Y vemos cómo Dios siempre está buscando transformarnos, redimirnos. Y quiero compartir un poco de eso. Ya están allí Salmos capítulo 34, verso 8. Amén. Dice, gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Tanto ayer como hoy yo me gozaba en las canciones porque en cada canción había un aspecto, un carácter de Dios. Y también escuchaba el testimonio del niño y yo lloraba porque realmente Dios es fiel. Y aquí Salmos 34 nos dice, o sea, prueben, gusten, saboreen que Dios es bueno y nos habla del carácter bueno de Dios. Y nuevamente vuelvo y digo, en este tiempo de leer la Biblia vemos cómo Dios está buscando transformarnos, está buscando redimirnos. Y por eso quiero hablar del poder transformador de Dios. Y hay una historia en la Biblia que me gusta mucho. Normalmente he escuchado que a muchos no les gusta mucho sobre la genealogía, pues a mí me encantan la genealogía. Y me gusta los primeros versículos de Corintios que hablan de un montón de personas, de nombres raros, pero a mí me encanta. Y yo empecé a leer también el libro de Reyes, y el libro de Reyes habla de la historia de muchos reyes en Israel. Y hay un rey que se llama Josías. Entonces, Josías es nieto de uno de los peores reyes que tuvo el reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces, dice que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años y dice, y hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, cuando leemos el libro de Reyes, vemos que hay un aspecto, una característica del rey. O hizo lo malo o hizo lo bueno. Y nos dicen que Josías hizo lo bueno. Y resulta que Josías empezó a hacer arreglos en el templo y se encontraron el libro de la ley. Y cuando se encontraron el libro de la ley, Josías llora. Eso está en Segunda de Reyes, para que tengan ahí. Segunda de Reyes, capítulo 22.
Segunda de Reyes, capítulo 22, a partir del verso 3 en adelante lo pueden leer. Y dice que Josías empezó llegó el sacerdote, encontró el rollo, se lo dio al secretario. El secretario y el escriba le leyeron a Josías lo que es el libro de la ley. Y cuando Josías escuchó todo lo que había en el libro, dice que él lloró, se quebrantó porque se había dado cuenta de que tanto ellos como sus padres no habían obedecido todo lo que la ley decía. Y a partir de ahí hubo un cambio en Israel. Recuerden, él fue nieto de un rey muy malo, el rey Manasés. Y su padre también hizo lo malo. También nos describen que al final de su vida Manasés reconoció de que Dios era Dios, pero aún así todo lo que hizo Manasés, todo lo que pervirtió al pueblo, mantuvo sus consecuencias. Y Josías se dio cuenta de que no habían obedecido la ley de Jehová. Entonces Josías hace unas reformas, cambia, y ahí empieza un gran avivamiento en Israel. Y hay un maestro que va a nuestra base y dice que el avivamiento es un despertar en mi relación con Dios a una relación viva, profunda, continua. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, encontramos que Dios nos muestra cómo somos. Algunos en mi base dice, la Biblia es como un espejo. Yo me puedo ver todos los defectos que tengo. Y aunque por lo menos yo he notado que mi boca es un poquito como torcidita, entonces cuando yo me veo al espejo yo puedo reconocer como esas características bonitas que tengo. Por ejemplo, a mí me encantan mis hoyuelos. Pero también puedo descubrir como unos aspectos como, tengo un granito aquí, y muchas de las mujeres tratamos de maquillar esos granitos, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa con la Biblia. Cuando nosotros la leemos, descubrimos esos aspectos que están mal en nosotros. O sea, tiene que ver con nuestro carácter. Y nuevamente, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo descubrí que yo no tenía propósito. O sea, descubrí que, sí tenía propósito, voy a aclarar eso, sí tenía propósito, pero yo no tenía el conocimiento de mi propósito. No sabía cuál era el significado de mi vida. Y volviendo a la historia de Josías, cuando Josías leyó, escuchó, dice la palabra que él se quebrantó y él lloró y dice, nosotros ni nuestros padres. Y a mí algo que me sorprende de la vida de Josías es que nos describen que él estaba buscando a Dios, ¿verdad? Él estaba buscando restaurar el templo. Él incluso quitó los lugares altos. Él estaba haciendo muchas cosas buenas. Pero cuando él leyó, él dice, nosotros ni nuestros padres hemos obedecido a Dios. Y vemos ese corazón de Josías. Él pudo decir, mis generaciones no obedecieron, yo sí lo estoy haciendo. Él no dijo, él hizo parte, él reconoció como mi nación no ha obedecido a Dios. Y hubo ese cambio. Y a partir de allí, hubo cambios en Israel. Vemos que hacen la Pascua después de mucho tiempo y vemos todas las reformas que Josías hizo. Y nuevamente Josías le dice a su secretario, le dice, ve a consultar a Dios. Y fueron donde una profetisa, y hay unas palabras que me encanta que dice la profetisa. Y nuevamente yo me salí de Segunda de Reyes, así que me esperan un momento, lo busco. 22. Dice el verso 16. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal
que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron los inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. El verso 18 dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y vemos que la gracia de Dios, la misericordia de Dios se extendió sobre la vida de Josías. O sea, por todo lo que Israel había hecho, literalmente ellos merecían la destrucción. Pero Dios le está diciendo a Josías, o sea, esto sí va a pasar, porque nuestras acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Esto sí va a pasar, pero esto no va a pasar en tus tiempos, esto no va a pasar en tus días. La destrucción no llegará en tu tiempo, porque tú te has quebrantado y tú te has humillado delante de tu presencia. Y vemos que cuando nosotros decidimos y estamos buscando la presencia de Dios y nos humillamos delante de Dios, entonces vamos a encontrar el favor de Dios en nuestra vida. Por eso siempre digo que la palabra de Dios es transformadora. Y no solamente cambió la historia de Josías, sino de las personas que estaban a su alrededor. Entonces, es por eso que a mí me encanta la palabra, porque transforma vida y porque en el momento en que yo la leí, yo descubrí muchas cosas. Descubrí que estaba llena de amargura, estaba enojada y que no tenía rumbo. Eso pasa cuando leemos y buscamos la presencia de Dios. Y con esto yo quiero rescatar algunos aspectos del carácter de Dios. En el primer versículo que leíamos decía, gustad y ved que es bueno Jehová, ¿verdad? Y en la historia de Josías vemos el carácter misericordioso de Dios, ¿verdad? Él también extiende su gracia y su amor por nosotros. Entonces, vemos este aspecto del carácter de Dios. Dios es misericordioso. ¿Y cuánto has visto la misericordia de Dios en su vida? ¿Cuántos los han visto? Yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. También he visto la bondad de Dios en mi vida. Y yo observo mucho y me di cuenta que la mayoría de las canciones que se cantó hoy habla de la fidelidad de Dios. Habla de la fidelidad de Dios. Y yo puedo ver que Dios es fiel. Dios le dio una promesa a Josías de que la destrucción no iba a llegar en su tiempo y Dios fue fiel a su palabra. Empezando este año, Dios me dio una palabra a mí, está en Romanos y quiero que la leamos. Yo siempre, Señor, dame una palabra cada vez que inicio el año. Y me gusta pedirle como una palabra de base a Dios. Y la mayoría de las veces son como aspectos en los que yo necesito crecer. Yo tiendo a veces mucho, bueno, voy a hablar en el pasado, yo tendía mucho a dudar, ¿verdad? Yo tendía mucho a dudar y decir, ¿pasará esto o no pasará? ¿Si será que, ay, Dios cumplirá? ¿Será que Dios me habló? Y en Romanos capítulo 10, Romanos 10, 17. Esta fue la palabra que Dios me dio empezando el año. Así que la fe
es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y por eso quiero hablar sobre hablo del poder transformador de la fe, pero también quiero hablar de la fe. El poder transformador de la palabra y también quiero hablar de la fe. ¿Verdad? Dice que la fe es por el oír. Y un maestro nos hizo una pregunta y me dijo lo siguiente: ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? Y muchas veces, bueno, como cuando tenía entre 20 y 21 que iba a la iglesia y solo escuchaba la palabra de Dios los domingos, sí, yo era dominguera. No iba todos los días, pero cada vez que iba, ahí es donde escuchaba la palabra de Dios. Y esta pregunta, ¿qué estás escuchando? Y entre más nosotros escuchamos a Dios, más podemos experimentar su carácter. Yo sé que Josías no solamente experimentó la misericordia de Dios, sino que Josías también experimentó su fidelidad, porque Dios fue fiel. Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Y esa es la verdad de Dios que nos sostiene. Y algo que yo siempre digo es que la Biblia no se trata ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de Ruth, ni de Esther, la Biblia se trata de Dios, ¿verdad? No sé cuántos han tenido la oportunidad de leerse un cuento, una novela, o uno ve que hay un protagonista. Y en los cuentos siempre están hablando del protagonista, ¿verdad? Entonces, desde el principio, ¿hasta dónde? Hasta el fin están hablando del protagonista. Nunca pasa de que a la mitad el protagonista se quedó. Simplemente vemos en estas historias, en estos cuentos, en estas historias, de que siempre se está hablando del protagonista y de todas las personas que el protagonista está encontrándose en el camino, ¿verdad? Y vemos en toda la Biblia que el protagonista es Dios. Y muchas veces pensamos que somos nosotros el protagonista de la historia. El hombre es el protagonista de la historia. No. El protagonista de la palabra es Dios. Porque donde queramos que vayamos y leamos, se está hablando de Dios, del carácter de Dios. Tanto en Génesis, en todo el recorrido de la Biblia, hasta Apocalipsis. ¿Verdad? Entonces, nunca se trató de Isaac, nunca se trató de Abraham. Son personas que Dios fue levantando en el camino, pero en todas estas personas nosotros estamos viendo el carácter de Dios. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más yo leo, más descubro que Dios es fiel. Dios fue fiel con Abraham. Dios fue fiel con Moisés. Dios fue fiel con David. Y Dios seguirá siendo fiel con nosotros ahora. Porque Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre. Y esa es la verdad que nos debe sostener. Y muchas veces pasan circunstancias en nuestra vida, esos momentos difíciles que sentimos que no vamos a pasar y lloramos y sufrimos. Pero es siempre recordar la fidelidad de Dios. Y algo que a mí me trae mucha paz y hemos tenido la oportunidad de leer la Gran Comisión, ¿verdad? Dijo que fuéramos por todo el mundo, ¿verdad? Y predicáramos el Evangelio. Y el último pedacito dice, y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta los problemas? No, hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente, Dios me dio esta palabra y literalmente todo lo que yo he escuchado, tanto las prédicas en mi iglesia,
como las clases en la base, ha tenido que ver con fe. ¿Verdad? Y por ejemplo, en el colegio no nos hacen pruebas, exámenes, sin que nos hayan enseñado algo, sin que nos hayan enseñado cómo hacerlo. Primero nos enseñan y luego nos hacen la evaluación, ¿verdad? Vamos a ver, nos hacen la prueba. Y literalmente este año ha sido tiempo de que Dios ha probado mucho mi fe. Dios ha probado mi fe de una manera que ustedes no saben. Yo he tenido experiencias con Dios y he tenido esos momentos donde debo tener fe y yo tengo fe. Y ha crecido mi fe en Dios, pero he descubierto que la fe debe ir creciendo. Y entre más crece la fe, más grandes se vuelven esas cosas en las cuales nosotros debemos como tener la certeza de que pasará. Y la Biblia dice que la fe es la certeza, ¿verdad? De que vamos a ver, ¿verdad? Lo que no se puede ver, lo que parece que no se ve. Y bueno, también voy a dar las gracias por lo que estuvieron orando por nosotras. Tuvimos algunos pequeños percances a la hora de entrar a México, pero vimos en todo esto la fidelidad de Dios. Y todo este tiempo Dios me estuvo hablando de fe. Karina, haz crecer tu fe. La fe viene por el oír. Y yo empecé a leer. Y Dios me dio una palabra que es Salmo 23. Un salmo muy conocido. No sé aquí, pero en Colombia hasta los que no son cristianos conocen ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Casi mucha gente conoce este salmo y Dios también me dio esa palabra. Y yo, Dios es mi pastor, Dios es mi pastor, Dios es mi pastor. Y no me va a faltar nada y yo puedo confiar en Él y me va a llevar en esos momentos de pastos deliciosos. Pero también dice que Él me va a guardar en los momentos de valle de sombra de muerte. Y no voy a decir pues que estaba casi a punto de morirme, pero estaba en una situación de desespero. Y con hambre, pero de desespero. Y de esos momentos donde uno dice, ay, pero Dios me dio una palabra para venir a México. Y cualquiera en ese momento, pero si Dios me dio esta palabra, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Pero yo estaba segura de la palabra que Dios me había dado. Y con toda esta situación, en todo el tiempo que, estábamos tratando de que nos aprobaran la entrada a México, Dios me dio un gozo de cierta manera. Yo cantaba. A mí me gusta cantar y me gusta hacer sonidos con mis piernas y mis manos. Y estaba yo así y tuvimos la oportunidad de conocer a un chico que se llama Juan David. Y él dijo, ay, y ella bien contenta. Y conocimos a Juan David. Bueno, me imagino que Luzma va a hablar un poco de Juan David para no entrar a detalles. Y Dios me dio un gozo, una energía. Una de las cosas que también me cuesta mucho es ayunar, si soy sincera, porque a mí me gusta comer. ¿O no, mi hermana Rebeca? A mí me gusta comer. No tengo una capacidad tan grande, pero yo puedo comer de todo, ¿verdad? Y yo digo, Señor, a mí me gusta comer, pero a veces hay que renunciar a lo que queremos y literalmente una de las cosas que a mí me cuesta es ayunar. Y bueno, tuvimos casi todo un día de ayuno forzoso, pero fue un tiempo en que Dios nos fortaleció. Dios nos fortaleció y algo que yo le decía a Luz María cuando estábamos allá, yo le dije, Luzma, si pasamos, Dios es fiel. Si entramos a México, Dios es fiel.
si no entramos a México, Dios seguirá siendo fiel, porque el carácter de Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Nosotros cambiamos continuamente, pero Dios jamás cambia. Jamás cambia. Y de eso quiero hablarles hoy. De que Dios es fiel en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Dios es fiel. Y yo sé que muchos han podido experimentar cosas en su vida donde dicen, Dios, tú eres bueno. Hemos experimentado esas cosas donde decimos, Dios, tú eres fiel. Tú eres asombroso. Porque no solamente estamos leyendo de que Dios es fiel, no solamente estamos leyendo de que Dios es misericordioso, sino que lo experimentamos. Y cuando experimentamos el carácter de Dios, nuestra fe y nuestra convicción de Dios se vuelve mucho más firme. Y uno dirá, ¿pero por qué nos pasa? Pero es necesario. Es necesario que pasemos por esos momentos, esas situaciones, para que nuestra fe en Dios crezca. Y hace algunos años Dios también me dio una palabra y vino a mi memoria hoy, porque no recuerdo, alguien lo mencionó, es que nosotros tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho. Y algo interesante, que cuando veníamos en el vuelo, Luzma y yo veníamos hablando de nuestras experiencias con Dios en fe. Yo le conté de los milagros que Dios hizo cuando estuve en Ecuador, y ella me contó de milagros que Dios había hecho con ella y de experiencias recordando la fidelidad de Dios. Veníamos hablando de fe, y yo creo que Dios, pues yo aquí en mi mente, Dios, ay, están hablando de fe, vamos, para que crezcan su fe. Y nosotros veníamos en ese avión hablando de fe, de confianza en Dios, de la fidelidad de Dios y de lo que Dios había hecho. Y a veces necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Escribir en talla, en una piedra. Por eso hay una expresión que escuché, que los momentos, o sea, los milagros que Dios ha hecho hay que escribirlos en la piedra. ¿Verdad? Pero esas pruebas difíciles escribirlos en la arena, porque cuando venga el mar, pues se borran, ¿no? Pero cuando escribimos en la piedra lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pueden venir inundaciones y todo, pero vamos a poder recordar lo que Dios ha hecho. Somos personas que tendemos a olvidar fácilmente. Hay personas, por lo menos a veces, yo tengo que escribir, descubrí que yo necesito escribir. Porque yo puedo hacer mi devocional y escribir, y si alguien me pregunta, ¿qué hablas? Yo tengo que pensar mucho, yo qué leí en mi devocional. Y si no lo anoto, se me olvida. Somos personas que tendemos a olvidar muy fácil, tristemente. Es por eso que Dios en toda la historia, en toda la Biblia, dice, hagan memoria. Dios repite, yo soy el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Eso se repite muchas veces, ¿verdad? Dios recordándole a Israel su carácter. Y así como Israel no le echamos toda el agua sucia a Israel, nosotros también tendemos a olvidar lo que Dios hace en nuestra vida, fácilmente. Es por eso que nosotros debemos escribir y tallarlo en nuestro corazón. Las bondades de Dios a nuestra vida. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A crecer en fe. Salmo 100 dice, el Salmo 100 es uno de mis versículos favoritos. Yo tengo muchos, yo sé que ustedes también tienen muchos versículos.
el verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. La palabra reconocer en el hebreo es yadat, ¿verdad? Reconocer, observar. Y entre más nosotros observamos, miramos el carácter de Dios, podemos reconocer y observar que Dios es Dios. Podemos decir que Jehová es misericordioso. Podemos decir que Jehová es fiel. Y podemos decir que su promesa es para siempre. Porque no solamente lo leemos, sino porque lo experimentamos en nuestra vida. Es por eso que es necesario que nosotros experimentemos a Dios en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Y yo quiero, aparte, me gusta escribir a veces mis pensamientos o frases que he leído, porque yo soy fácil que se me olviden las cosas. De hecho, por olvidar muchas cosas me he metido en unos problemas. Madre mía, me he metido en grandes problemas porque se me ha olvidado anunciar. Que Karina, voy para la base, me guardan almuerzo y se me olvidó y no hay almuerzo. Y ahí tengo que correr a hacer comida para otro porque se me olvida. Y por eso yo siempre tengo noticas en mi teléfono, porque es lo que mayormente tenemos a la mano, y yo anoté algunas frases. Entonces recuerda lo que leímos en Romanos 10:17, dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. También dice, la fe nos ayuda a comprender que el mundo de Dios no se encuentra lejos, sino cerca. ¿Verdad? Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el mundo de Dios se encuentra cerca, a tal grado que podemos sentirlo en la vida cotidiana. La fe nos incentiva a proyectar nuestras vidas limitadas hacia el mundo ilimitado de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino para vivir el fe? Y mi invitación, por eso empecé hablando acerca de la palabra, mi invitación es que podamos seguir leyendo y escudriñando la palabra, porque ahí hay vida. Juan 32:8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? La verdad es Jesús y su verdad es su palabra. Porque la Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero invitar a Luzman para que pueda seguir compartiendo. Entonces, esa es mi invitación. Regálame otro chiquito minuto. Esa es mi invitación. Esta es mi invitación en esta mañana, que podamos confiar en Dios aún en medio de las circunstancias más adversas, porque su carácter nunca falla. Y les voy a dejar a Luzman, que va a estar hablando un poco más de fe. Mira tu haga. Gracias, Cari. Bueno, bendiciones. Quiero que continuemos con lo que Dios nos estaba hablando a través de la vida de Karina. Tuve la oportunidad de estar el año pasado también en Jucum. Yo no hago parte de Jucum de manera permanente. Karina sí sirve allí en Jucum, y el año pasado tuve la oportunidad de hacer una escuela de discipulado bíblico allí con ella. Estuvimos internas 3 meses, y si algo puedo dar fe es que Karina se goza la palabra. Era de las que más gozaba leer la Biblia.
a veces de verdad, y yo lo reconozco, cuando estábamos leyendo números y todos esos nombres, pero Karina siempre estaba gozosa ahí leyendo, entonces lo inspira a uno, cuando leíamos la Biblia junta, inspira eso. Bueno, yo quiero que vayamos a Romanos 8:28. Y yo sé que todos conocemos este versículo, ¿cierto? Romanos 8:28. Pero antes de leer Romanos 8:28, yo quisiera preguntarle a alguien que me pueda decir, cuando escucha la palabra proceso, ¿en qué piensa? ¿Tiempo? ¿Alguien más? ¿Cambio? ¿Qué más? ¿Oportunidad? ¿Cómo? Sucesos. Digamos en el área de producción, la palabra procesos es tomar una materia prima determinada, someterla a determinados cambios para lograr un producto terminado o un producto final. Yo miraba, no sé aquí a quiénes les gusta el chocolate, y el chocolate viene del cacao. Y para que usted tomara una barra de chocolate tuvo que haber vivido un proceso. A muchos de nosotros no nos gustan los procesos. Queremos cosas así rápidas, ya. Y no sé si a usted le pasó, pero yo pensaba que venir a la vida cristiana, qué maravilla. Hijos de Dios, coherederos con Cristo, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. No, qué maravilloso. Pero eso tiene un proceso. Y saben una cosa, yo es poca. Yo sé que comparados con algunos de ustedes, yo soy un feto espiritual. Porque usted me podrá decir, hermana, venir a hablarme de procesos a mí, que llevo años de procesos. Usted apenas está comenzando, y sí, hermano, pero les cuento que he vivido mis procesos. Y he descubierto que Dios es el autor intelectual de los procesos. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos procesos. El agua es un proceso. Todo el periodo de fertilidad, de fecundación, es un proceso. Uno ve en la naturaleza, todo es un proceso. El sembrar una semilla y tener, la hermana Rebeca nos decía, aquí en México comemos todo es con maíz. Para usted tener esa tortilla tiene que un proceso. Todo es un proceso. La seda, o sea, un gusano que literal poposea la seda. El algodón, ¿a quiénes les gustan las camisetas de algodón? Eso es una planta y la tienen que procesar. Jesús vivió un proceso, y es más, cuando estaba allí en Getsemaní, él ora y él dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús vivió un proceso, ¿quiénes somos tú y yo para no tener que vivir un proceso? No somos una materia prima, y el Señor nos pasa por un proceso para que quedemos como un producto terminado. Y dice la palabra que Él va a perfeccionar su obra en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hermano. O sea que este proceso sigue. Y si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres y mujeres de Dios, incluyendo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo vivió un proceso. Y ahora si leamos Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe, hermano, el proceso que nosotros vivamos? ¿Cuál es el producto terminado? Que es tú y yo seamos como Jesús.
Por favor, levante la mano. ¿Quién ya es como Jesús? Que usted le diga, Señor, ya no me proceses más porque producto terminado. Mira, ya, no hay nada más que hacer. Yo soy como Jesús. Hermano, ninguno. Entonces, le tengo una buena noticia. Si ha sido procesado, tranquilo, porque esto apenas está comenzando. Va a seguir siendo procesado, porque si tú y yo queremos ser como Jesús, va a tomar trabajo. Toma trabajo. Y decía Karina que ella no conocía su propósito. Aquí habla de los que amamos a Dios. ¿Quiénes de aquí aman a Dios? ¿Quiénes han sido llamados conforme a su propósito? Nosotros. Entonces cumplimos las condiciones. Y hay algo muy hermoso que dice ahí: a ustedes todo les va a ayudar para bien. Hermano, y ayuda para bien. Ayuda para bien. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío aquí? ¿Por qué necesitamos parecernos a Jesús? La palabra dice en Colosenses que todo fue creado por Él. ¿Y para quién? Hermano, nosotros estamos en esta tierra de paso. Vamos a vivir un proceso para parecernos a Él, para vivir para Él mientras estemos aquí, pero esto es pasajero. En ese proceso, mientras estemos en esta tierra, todo lo que nosotros hagamos es para dar gloria a su nombre. Si te casas o si te quedas soltero. Si trabajas o estudias. Si tienes hijos o no los tienes. Si eres aviador, si eres piloto, si eres ama de casa, si eres empresaria o si eres... Todo es por Él y para Él, para traer gloria a su nombre y para ser instrumentos para que los que no lo conocen, como decía el pastor, lo conozcan. Para los que no han recibido, reciban. Porque Él nos llamó y Él lo dijo en el Sermón del Monte, porque ustedes son la luz. Y no se puede tomar una luz y esconderla debajo de una mesa. Hay que ponerla en un lugar donde alumbra, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo lugar. Y hay algo, una palabra toda la palabra es hermosa también. Y está en 2 de Corintios. No sé si alguna vez usted también ha leído esta palabra, yo sé que sí todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio, ¿de qué? Ese es tu ministerio y mi ministerio, el ministerio de la reconciliación. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. Y a través del sacrificio de Jesucristo hubo una reconciliación. Y ahora hay muchos allí que están enemistados con Dios. Y tú y yo tenemos un ministerio. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, así que somos embajadores. No, desde el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? Dios te ha encargado a ti y me ha encargado a mí el llevar esa palabra de reconciliación. Y mira, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, cada proceso que tú vives es una oportunidad en la mano de Dios, no solo para formar el carácter de Cristo en ti, sino para llevarte a hacer el ministerio de la reconciliación de otros. Hay lugares donde tú no entrarías si tú no estuvieras viviendo un proceso.
Yo viví un proceso en el año 2010 me diagnosticaron cáncer en grado 3. Yo estaba súper bien, no me dolía una muela, yo estaba sirviendo al Señor. Dios me atrajo de una manera especial. No sé si a usted fue más fácil que yo fui dura, muy dura. Yo no quería saber, mi mamá es cristiana desde que yo tenía 11 años, pero yo le dije siempre a mi mamá, tú a tu manera y yo a la mía. Tú buscas a Dios a tu manera y yo a la mía. A mí no me gustan esos fanáticos, religiosos fanáticos, que alzan las manos. Y hice mi vida y cuando ella no me pudo obligar más, no me obligó y yo no volví a la iglesia. Yo hacía mis oraciones y viví mi vida como me dio la gana. Y fui al mundo y escuchen, jóvenes, Satanás es padre de toda mentira. Y él te quiere mostrar que allá afuera todos la están pasando tan bien. Y uno dice, ay, yo perdiéndome, eso tan bueno. Ay, todos aquí y allá eso tan chévere. Todos se divierten y se ríen tanto. Padre de toda mentira. Eso es un humo que distrae. Allá no hay nada bueno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Y fui y hice y deshice. Y literal, como dice la palabra, Él me rescató de mis delitos y pecados porque estaba en la inmundicia. Y usó un momento muy difícil de mi vida para volverme a traer con cuerdas de amor. Y no saben que yo me volví más fanática que mi mamá. Más fanática. En mi casa decían que yo era la primera que llegaba a la iglesia y la última. ¿Sabe qué decían mis hermanas? Que yo no me iba para la casa hasta que no empillamara al pastor y a los hijos, a los pastores y a los hijos. Así, de ese tamaño. Usted salió más fanática que todas. Que el Señor me atrajo, me enamoró, me cautivó. Su palabra me cautivó. Yo decía, ¿yo por qué no conocí esto? Que Dios no es una religión. Dios es extraordinario. Porque no era conocer al Dios de mi mamá, era conocer a un Dios personal, y yo lo conocí a través de ese momento difícil y me enamoré de Él. Eso hace 16 años. Y el amor sigue creciendo, creciendo, y por eso estoy aquí. Hermano, Dios nos encarga este ministerio. Me diagnosticaron el cáncer y viví momentos muy difíciles, no le voy a mentir. Viví todos los procesos de quimio. La gente me decía, no te hagas quimio. Jehová Rafa es tu sanador. Pero el Señor me dio una palabra. Y Él me dijo, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Yo entendí que debía vivir, el Señor podía sanarme así, ya, no hay cáncer ya, pero Él permitió que yo viviera un proceso porque tenía que trabajar en mí, pero también entendí que a través de ese proceso iba a usar mi vida para el ministerio de la reconciliación de otros. Y a través de mi proceso pude entrar a lugares donde no hubiera podido entrar si hubiese estado sana. Salas de quimioterapia donde mujeres estaban enfermas, pero como decía el pastor, no tenían lo que yo tenía. Porque la vida cristiana es difícil, pero como decía el pastor, la vida sin Dios es imposible. Imagínate, si es difícil para ti vivir un proceso, no sé, de una crisis matrimonial, si es difícil para ti vivir un proceso de escasez, imagínate para alguien que no tiene a quién acudir.
es peor. Y eran 6 horas de estar conectada en la quimio y estas mujeres lloraban, algunas estaban tristes, estaban decepcionadas porque muchas de ellas cuando fueron diagnosticados sus esposos salieron corriendo y se fueron y las dejaron. Otras les daba supremamente duro el hecho de haber perdido su cabello. Pero Dios aún permitió que yo estuviera ahí y cada vez que había alguna en una condición difícil le decía, ¿quieres que oremos? Sí, por favor. Yo corría a la silla porque son sillas reclinables donde lo acuestan a uno y yo corría a la silla y dame tu mano. Y con esta conectada y con esta, deme la mano. Vamos a orar. Vamos a orar. Una de esas compañeras a la que yo le compartí, le regalé una Biblia, ella me llevó a su casa y nos vimos en la quimio y a los 15 días teníamos que volvernos a ver y yo fui a hacer mis vueltas y todo y cuando llego donde la jefe, mire este papel y ella me dice, ¿ya sabes la última? Yo le dije, no, Angélica murió ayer. Una de mis compañeras y yo había estado en su casa, le había llevado una Biblia y ella había hecho la oración de fe y yo sentí, yo me sostuve a la pared y eso fue un impacto para mí porque nos habíamos visto hacía 15 días. Ella, en su proceso de quimio se le bajaron las defensas, entró por urgencias y no resistió y murió. Y yo decía, gracias Señor, porque le pude compartir en esa sala de quimioterapia. Nosotros somos 6 hermanos, 5 mujeres, 1 hombre. Mi hermano es el segundo y mi hermano estuvo en las drogas desde los 14 años. Mi hermano estuvo 1 año en la indigencia, fue indigente comiendo de la basura. Y mi mamá cristiana, orando por él siempre. Y cuando a mí me diagnostican el cáncer, mi hermano está en ese momento en la cárcel. Cuando mi mamá llama a mi hermano a contarle, yo soy la tercera de las hermanas y uno siempre que es el mayor, uno está como velando por sus hermanos más pequeños. Y yo siempre velé por mi hermano. Porque yo trabajaba y todo, ayudarlo, le pagué psicólogos, lo tuve 1 año en un centro de rehabilitación donde pagué cada mes para que se recuperara. Le puse negocios, o sea, tratábamos siempre en nuestras fuerzas de ayudarlo y no hubo nada que se pudiese hacer por él porque él estaba perdido en su adicción. Y cuando mi mamá lo llama a decirle, hijo, Luz tiene cáncer y es muy grave, se puede morir. Mi hermano dice que con una mano tenía el celular y con la otra tenía la droga. Y dice él que cuando colgó, él entregó la droga a alguien de la celda y le dijo, no me vuelva a ofrecer droga, no voy a volver a consumir. Y salió y él dice que por allá solo se arrodilló. Y él alzó sus manos y le dijo, Señor, si tú salvas a mi hermana, yo te entrego mi vida. Ella ha sido una buena hermana, una buena hija. Ella no merece lo que está pasando. Si alguien mereciera algo sería yo. Pero si tú la salvas, yo te entrego mi vida. Y él dice que él hizo un pacto con Dios ese día. Y los amigos se burlaron de él y dijeron, paisa, ¿cómo va a dejar la droga usted siempre? Él dijo, no me vuelvan a ofrecer. Eso fue en el 2010. Y hoy mi hermano salió a los 12 meses de la cárcel y mi hermano nunca más en la vida volvió a consumir drogas. Él entregó su vida al Señor. Entregó su vida al Señor. Y él dice, yo lo llevé a Jucún a contar el testimonio, porque Dios me dio el privilegio de compartir en Jucún procesos. Los procesos en Dios son una bendición.
Y yo lo llevé a contar el testimonio y él decía, fue algo sobrenatural, porque yo le cogí asco a las drogas y no tuve síndrome de abstinencia. Y cuando sentía el olor a las drogas, me daban ganas de vomitar. Él trabaja conmigo. Nosotros tenemos un negocio de mantenimiento y él es uno de los mejores colaboradores que tengo. Mi hermano se casó, tiene una hija hermosa de 8 años y es un hombre que ama a Dios. Y Dios hizo un milagro a través de mi proceso. Tú no sabes cómo tu proceso difícil puede bendecir la vida de otros, porque muchas veces pensamos en que, como dice Karina, se trata de mí, y no se trata de mí, se trata de Él y de lo que Él quiere hacer, no solo en ti, sino en el resto, porque a Él, más que tu vida aquí temporal, le interesa la eterna, no solo la tuya, sino las que están a tu alrededor. Y si aún Él tiene que prescindir de tu vida para salvar a otro, Él lo va a hacer. Porque su plan y su pensamiento es más grande que el nuestro. Ayer que estábamos allí en migración, 12 horas. Esta mañana nos dimos cuenta que literal ya nos habían devuelto. O sea, nosotras estábamos ya planilladas para que nos devolvieran para Colombia. No nos iban a dejar entrar y fue la intervención de Dios quien nos sacó de allí. Pero mientras estuvimos allí, Dios nos permitió conocer a Juan David, un joven, y nos sentamos a jugar uno. Sacamos el uno y yo dije a los que estaban alrededor, hubo gente llorando, hubo gente peleando, hubo gente gritando, había de todo, hubo gente que estaba solo agachada esperando. Y yo, ¿quieren jugar? ¿Quieres jugar? No, no quiero, no. ¿Y quieres jugar? Sí, quiero. ¿Ven? Y jugamos los tres, nos sentamos en el piso, empezamos a jugar. Le dije, ¿de dónde eres? Dijo, soy de Colombia, vengo de España. Dije, ay, qué bueno, mira, somos de Colombia, somos compatriotas. Y le empezamos a compartir. Y le dije, tú sí sabes, aquí estamos mirando si nos dejan entrar a México. Pero un día nos vamos a presentar delante de Dios, dice la palabra, delante del gran trono blanco, y vamos a dar cuentas, grandes y pequeños. Y que no nos dejen entrar a México, vaya y venga. Pero a mí que me dejen entrar al cielo. Yo le dije, ¿tú estás listo? Aquí van a decidir si te dejan entrar a México o no. Pero si hoy te presentaras delante de Dios, ¿cuál sería tu destino? Y él se quedó pensando y se sonrió y dijo, es verdad. Dije, ¿sabes una cosa? Dios tiene un propósito contigo, Juan David. Y empezamos a compartir y a compartirle el testimonio, a compartirle de la palabra. Y yo le dije, mira, yo era muy escéptica, pero ¿sabes una cosa? Este libro cambió mi vida. A mí siempre me ha gustado leer y leí libros de superación personal, pero nunca ninguno de esos libros transformó mi vida como la Biblia. ¿Sabes? Es el único libro que podemos leer con el autor presente. Y empezamos a mostrarle, y no le decía, mira, lee, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Mira lo que escribió Lucas, y le decíamos, ¿sabes quién fue Lucas? Un médico. Él no estuvo con Jesús, él no fue discípulo de Jesús, él era un médico. ¿Y qué hacen los médicos? Los médicos creen, no, ellos necesitan evidencia.
Y Lucas, como médico, mira lo que, y le puse a que leyera, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, dije, esto no es cuento. Más de 1500 años, más de 40 autores de diferentes profesiones, 3 idiomas diferentes, y ahí lo entre Génesis hasta Apocalipsis. Y todo se trata cómo Dios quiere reconciliarnos con Él. Quiere reconciliarnos. Y Dios quiere reconciliarte a ti, Juan David. Y él se rió y dijo, ¿sabes una cosa? Yo creo que esto no es casualidad. Esto no es casualidad, porque me encontré con una pastora esta mañana y ella me dijo lo mismo que ustedes me están diciendo. Y mientras ustedes me hablan, yo estoy pensando, Dios tiene algo conmigo. Porque yo he visto la religión de una manera, pero ¿saben una cosa? Yo siempre pensé que la Biblia era un libro cualquiera, escrito por hombres que podían escribir ahí cualquier cosa. Pero ¿saben una cosa? Lo que ustedes me dicen cambia mi perspectiva. Y ¿saben una cosa? Quiero leer la Biblia. Y yo dije, wow. Dije, wow. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Qué hago? ¿Ustedes qué me aconsejan? Y otras, le hablamos del Espíritu Santo, le mostré Juan 16, lee aquí. Teníamos tiempo, 12 horas. Buen tiempo. El Señor dijo, no les voy a poner un reloj. Hablen, tranquila. ¿Les gusta hablar? Hablen. Porque así es el Señor. ¿Y sabe qué le dijimos nosotros a Juan David? ¿Sabes, Juan David? Dios te ama tanto y te ha buscado de tantas maneras, que si aún Él permitió que esta oficial nos entre aquí, solo para encontrarnos contigo, ya si el Señor dijera, se devuelven para Colombia, ha valido la pena. Ha valido la pena. Porque estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación entre Dios y Juan David. A eso sí hemos sido llamados. Y decía a Karina, bueno, y si nos devuelven, ¿qué es lo que más nos preocupa? Nos miramos las dos, pues la plata. Sí, eso es lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque perdemos los tiquetes y perdemos los tiquetes de Tijuana saliendo hoy y regresando porque ya están comprados y se pierden. Y digo, Karina, ¿quién nos dio los recursos para venir a México? Dios. O sea que no estamos perdiendo nada porque la plata es de Él. Tu actitud en medio del proceso va a cambiar la situación. O te sientas y lloras, gritas y te quejas, o reconoces que aún en medio de eso Dios está allí y está obrando. Ahora cantaba una canción y escribí aquí mientras, porque Dios nos habla en todo. Dios habla a través de un pajarito, Dios habla a través de una nube, Dios habla a través de todo. Y mientras estábamos cantando decía que aunque el sol no, ¿cómo es que dice? El sol no aparezca. Tal vez no aparezca, pero hermano, el hecho de que el sol no aparezca no quiere decir que no esté, está allí. Lo está tapando una nube, pero sigue estando allí. La circunstancia es difícil para ti, pero no quiere decir que Dios no esté. Él está allí y Él sabe lo que hace porque Él no improvisa. El hecho de que estés enfermo no quiere decir que Jehová Rafa haya desaparecido. Él sigue estando allí. A él le dijeron las hermanas de Lázaro, maestro, ¿por qué tardaste? Mi hermano estaba enfermo, ¿por qué te demoraste?
Si él hubiera llegado cuando estaba enfermo, pues no hubiera sido tan evidente el milagro. Él no se tardó en vano. Dios no se está tardando en tu proceso en vano. Hay un propósito en Dios. Y las cosas no son como nosotros las vemos, sino como Él las ve. Su visión es más amplia que la nuestra. Y eso que Dios está permitiendo en tu vida, Él no lo está improvisando, hermano. Él sabe lo que hace. Y cuando tú y yo decidimos recibir al Señor, y dice la palabra en Juan 1:12, que a todos los que creyeron en Él y le recibieron, no le recibimos solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y el Señor es el que manda, el amo. Tú dirás si se demora 1 año, 2 o 3. Tú dirás si recibo o si doy. Tú dirás si quitas o si das. Tú dirás, porque lo mío es tuyo. Yo soy simplemente un administrador. Cuando esa visión cambia, cuando la perspectiva cambia de que ya mi vida, el tiempo, mis dones no son míos, son de Él, yo solamente se los administro. Ya, si el Señor dice, bueno, llegó tu hora, no, ya, pues mira, no te estás preparando para venirte conmigo, pues porque estás llorando. Sí, estamos aquí preparados, ay, quiero ir contigo. Bueno, señora, tiene cáncer, tiene... ¡Ah! Y usted dirá, ¿usted no lloró? Sí, yo lloré, hermano, y es normal, Jesús lloró también. Llore lo que tenga que llorar. Sí, no se quede ahí, llore. Somos humanos y a mí me gusta mucho en Getsemaní, Jesús diciéndole a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. Wow, mostrando que aún Él sufría también. Sufra, hermano, llore, Señor, no entiendo, pero confío. Señor, me duele, es difícil, pero yo sé que me vas a sacar de esta. Señor, pero sigo poniendo mis ojos y mi confianza. Y lo que decía Karina, sabiendo que su carácter no cambia, Él es inmutable, Él es bueno, pase o no pase, Él es fiel. Responda como tú estás esperando o no. Hermano, todo lo que pasaste, estás pasando y va a pasar, Dios lo está obrando para tu bien. Así no lo entiendas en este momento. Si Él lo dijo, es verdad, porque Él no miente. ¿Qué tal si oramos? Si alguien está pasando una situación difícil, todos pasamos situaciones difíciles. Dice la palabra que ahí más adelantico dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ángeles, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero a mí me llama la atención que menciona todas esas cosas, o sea que todas esas cosas pueden pasar. Hambres, tribulaciones, angustias, lo presente, lo porvenir. Entonces, todo eso puede pasar, hermano. Pero que aún en medio de esas situaciones, tú y yo podemos seguir confiados. Hermano, no pierdas la oportunidad. Yo le decía a Abby ayer, el ministerio misionero es de todos, porque la gran comisión es para todos. Ay, mira las 2 misioneras. Hermanos, todos los que estamos aquí sentados somos misioneros. Tú eres misionero en tu barrio, tú eres misionero en tu colegio, en tu universidad, en la empresa. Tú eres misionero porque la misión es llevar las buenas noticias. Y eso no está
reservado solo para algunos, es para todos. Ejerce tu ministerio de llevar esa reconciliación entre aquellos que están enemistados con Dios y que ya Jesús pagó y que ya Jesús hizo ese puente para esa reconciliación. Lo único que están esperando es alguien. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Quién les va a predicar? Tú y yo. Y si estás en esa clínica haciendo esa fila, en vez de estar, ¿por qué yo? Predícale que está al lado. Háblale a tu compañero de trabajo. Aún cuando no puedas predicar, que tu testimonio hable por ti. Que el testimonio de José en medio de la cárcel y en medio de la casa de Potifar, su testimonio habló por él. Daniel, su testimonio habló por él. Que tu testimonio hable por ti. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias porque has sido bueno, extremadamente bueno con nosotros. Gracias porque un día te dignaste mirarnos, porque nosotros te amamos, pero tú nos amaste primero, nos elegiste, nos llamaste, nos perdonaste, Señor, y gracias. Gracias, Dios, por los procesos. Hermano, dígale gracias, Señor. Gracias por esas situaciones difíciles. Gracias porque te he visto, te he conocido en esos momentos difíciles. Gracias aún por los momentos difíciles que estoy viviendo en este momento. Gracias. Gracias porque yo sé que tú estás allí. Tú estás en medio de la situación y nada se ha salido de tu control. Ayúdame, Señor. Ayúdame en medio del proceso, Señor. Ser ese instrumento, Señor. Ser ese ministro de reconciliación. Ayúdame, Señor, a ver esas oportunidades para compartir de tu palabra. Para Señor, que mi vida sea instrumento, Señor, para alcanzar a otros, Señor, para establecer tu reino a donde quiera que tú me permitas ir. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar al Señor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado está. Tus ojos de amor ven mi caminar. Es el sol, mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido.
Una vez más, digamos, me asombra, Señor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado está. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu fiel tú seguirás. ¿Podemos decirlo juntos? Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Una vez más, dile. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Dile una vez más. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. Amén. Un minuto solamente, tomen su lugar. Queremos honrar a nuestras hermanas Luz María y Cari. Y yo creo que todos podemos cooperar con algo más para bendecir su camino. Ellas van a ir a Tijuana y regresan para el día 26 para estar otra vez con nosotros, y las vamos a esperar con mucho gusto. Quien quiera pasar nuevamente al frente y depositar algo más, le voy a invitar a que lo haga. Vamos a darles algo más. Vamos a apoyarlas. Vamos a darle gracias a Dios por los vasos que Él usa. Yo le decía a los diáconos con quienes estuve desayunando y platicando, por esa cercanía, por esa bendición de habernos conocido, que así es como surgen las grandes relaciones. Y yo les decía a ellos, creo que aquí se ha iniciado una amistad. Así suceden las grandes amistades, las grandes relaciones. Y lo mismo siento con nuestras amadas hermanas. Eso espero. Y confío que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Amén. Y mientras entonamos un último canto y pasan
Le damos gracias a Dios. El que comenzó en ti la buena obra. El que la obra en ti comenzó. El que la obra en ti comenzó. El que la obra en ti comenzó. Fiel será en perfeccionarla. Fiel será en perfeccionarla. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. El que la obra en ti comenzó. El que la obra en ti comenzó. Fiel será en perfeccionarla. Fiel será en perfeccionarla. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. Cristo es el que. Cristo es el que te perfeccionará. A ti y a mí. Cristo es el que te perfeccionará. Fiel será en perfeccionarte. Fiel será en perfeccionarte. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. Amén. Saludémonos, hermanos, estamos despedidos.